Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de 3C, Crea, Conecte, Capitaliza. Yo soy Soraya Montesinos y hoy vamos a conversar de ecosistema en la región, puntualmente del ecosistema Biobío. Y aquí tenemos a dos actores relevantes del ecosistema. Estamos presentando aquí a Carolina Muñoz, pero conocida como Carola Lemuse. Ella es directora de la empresa Lemuse y también es vicepresidenta de la directiva de ecosistema. Y aquí a mi costado tenemos a Gonzalo del Río, quien es presidente del directorio de ecosistema Biobío y es director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Santo Tomás acá en Concepción. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Chicos, ¿por qué están aquí hoy? Obviamente, queremos entender un poco más qué es ecosistema, qué es, cómo nace. ¿Nos podrían contar un poco? Súper. Él te puede contar. Muy bien. Bueno, ecosistema Biobío surge a raíz de un movimiento entre distintos actores relacionados a la innovación y el emprendimiento, que desde el 2002 se empiezan a juntar, o empezamos a juntar de manera más periódica y pensando en cómo potenciar a la región, obviamente en torno a la innovación y el emprendimiento. Y desde ahí que se ha generado una orgánica donde hemos empezado a vincular y articular los actores con el fin de transformar a la región del Biobío en el mejor lugar para emprender e innovar de Latinoamérica. Ese es nuestro propósito, nuestro sueño. Y a finales del año pasado se generó la nueva directiva, donde está Carola, está Emilio, está también la Coti Clemo de Endeavor, y estamos bajo el alero de Sidere. Entonces, ellos nos están dando todo el soporte. Entonces también está David como gerente y su equipo. Pero también es importante siempre contar un poco la historia, que los ecosistemas están siempre, al igual que la biología. Cuando uno ve la metáfora de la biología, si tú analizas un terreno, un territorio, hay actores, hay un ambiente, hay un entorno. Entonces, en la región del Biobío ha estado, yo diría que fuertemente partió desde el 2000, cuando surge Innova Biobío, y desde ahí que se han hecho muchos esfuerzos por parte de universidades, incubadoras, para potenciar la innovación en el emprendimiento. Entonces esto ha sido un movimiento que tiene data, tiene historia, y ahora como nos hemos estado articulando de mejor manera. Yo diría que eso es como lo que diferencia un poco cuando de hecho se pone esta marca de ecosistema Biobío que marca este hito de empezar a tener una identificación regional, tener este sueño y empezar a generar acciones para potenciar la región. Gonzalo, y en este caso, cuando hablamos del ecosistema y de su historia, finalmente, como tú das el ejemplo que tiene relación con la biología, porque pensamos que es una construcción de un algo, de una estructura. Desde esa construcción, ¿cuáles crees que tú son como los pilares que han permitido esta construcción y cómo ha sido el avance? Porque como decías tú, partió esto más o menos cuando inició Innova Biobío, pero eso fue algo muy incipiente. Sí. Hoy ya han pasado más de 20 años. ¿Cuál es la diferencia? Incluso tú, Carola, ¿qué diferencias notan hoy a lo que conocían de ese periodo dentro de lo que podemos considerar el ecosistema de esa época a la de hoy? Claro. Yo diría que desde esa época se empezó como a construir las bases. Entonces empezaron a surgir los actores, por ejemplo, a constituir la incubadora, a generar los centros de innovación, a generar también, los centros de negocio. Entonces, en este tiempo, en estos 20 años que tú dices, se han ido generando los actores. Obviamente potenciando la innovación, pero yo diría que el cambio, o un poco el cambio de paradigma, o el nuevo enfoque que tenemos, es cómo articularnos. ¿Ya? Cómo nos articulamos y cómo nos vinculamos, para que no sean esfuerzos aislados, sino que haya un movimiento, ¿cierto?, lo más coordinado posible para poder hacer sinergia. Yo diría que eso es como el elemento diferenciador de cuando hablamos de ecosistema. En este caso, un ecosistema más articulado, más orquestado, y donde también la idea es abrir los espacios. Porque algo que yo visualizo y que mucha gente ha comentado es como cuando este efecto que hay de estar o no estar en el ecosistema. Si tú por X razón no conoces del ecosistema, generalmente visualizas que no hay esfuerzos, que no hay financiamientos, que no hay apoyo, o se vuelve muy difícil, sobre todo mirándolo desde el emprendedor o emprendedora. Pero cuando tú entras al ecosistema, encuentras literalmente un mundo nuevo, donde hay mucha oportunidad, hay fondos, hay programas, apoyo, están pasando muchas cosas. Entonces hay redes. Entonces el desafío, muy buena conversación. Claro, entonces el desafío es cómo tú puedes, cómo generamos que más personas entren a esto. Sí, a mí, yo quiero hacer una
un foco en... Cuando entré a la conversación del ecosistema BioBio, lo que me extrañaba era... Yo vengo del mundo pyme, ¿cachai? Yo ya tengo una empresa que ya tiene 16 años en el mercado, entonces vengo como de una cultura muy distinta. Pero escuchaba que de parte del mundo donde yo vengo, que claro, que estas iniciativas eran así como un poco serias, si tú querés, y todo. Y la verdad, y voy a ser bien clara en esto, creo que el ecosistema tiene una concepción muy seria, muy madura. Yo llegué hace poco al ecosistema, antes de la pandemia. La verdad es que mis movimientos eran en otro lado, más en Santiago, que es donde estaban mis clientes. Y de repente aparezco acá en Concepción, en Bio Bio. Y aparece este cargo que es bastante bonito, la verdad, porque más encima se junta con una etapa muy bonita de mi vida, ¿cachai? Donde estoy tomando decisiones como en otro orden. Entonces, tengo el tiempo para poder hacer lo que tengo ganas de hacer hace mucho tiempo, que es vincular, que finalmente es el foco, y vincular a las pymes justamente con este mundo startup, ¿cachai? Que mira la innovación de una forma muy amable, ¿cachai? Y es parte de ella, desde un mundo que es mi mundo, digamos, que es más rígido, ¿cachai? Que está más en el día a día, ¿cachai? Que le cuesta más abrirse a las posibilidades. Entonces, desde ahí, el nicho de trabajo, en el pilar donde estoy yo, por lo menos, ha sido súper rico, porque claramente las conversaciones cuando se juntan son potentes. Tienen un foco. Claro, y hace poco hicimos el programa Origen en las universidades, y ahí el foco era vincular a empresarios pymes con cabros de pregrado o de posgrado o doctorado, cabros que estuvieran todavía en el ambiente universitario, pero en una conversación más íntima. No en esta conversación de una charla gigante con un personaje adelante. Más al par. Claro, la idea era colocarle la herramienta a los cabros para que pudieran hacer las preguntas que quisieran. Y la verdad es que fue una muy bonita experiencia. Me salió exactamente como me la había imaginado. Así que ahí le agradezco harto a la Católica, porque la Católica de la Santísima Concepción que nos prestó el espacio, el apoyo, la organización, porque la verdad es que ellos hicieron prácticamente todo. Yo convoqué a los empresarios y los perseguí hasta que dijeron sí. Hasta que dijeron que bueno, claro. Pero por otro lado, hoy día tengo empresarios muy comprometidos justamente con el ecosistema BioBio y están escuchando del ecosistema BioBio. Claro, permitiste esa cercanía, que es uno de los elementos que realmente falta. Ha costado un poco desde el mundo pyme, pero ya hemos visto cómo han empezado a aparecer los empresarios pymes en las reuniones más ampliadas, ¿cachai? Entonces, la conversación se nutre de otra manera. Exactamente. De hecho, respecto a lo que estabas planteando, Carola, me viene la siguiente consulta. Obviamente, el ecosistema no viene solo del concepto de ecosistema, y a donde aquí tenemos una directiva. Aquí es una cohesión, es una existencia de muchos elementos, tanto públicos como privados, pero para poder organizarnos se crea este ecosistema que tiene una directiva, pero ¿cuál es el plan de la directiva? O del ecosistema en sí? ¿Hay una estrategia y lineamientos? ¿Cómo está funcionando? ¿Y cuál es el horizonte del ecosistema? Eso se lo sabe bien el Gonzalo. Sí. ¿Y tú la tuya? Sí. Claro. Yo mi pedacito lo manejo bien, pero el general lo maneja aquí el presi. No, claro. Nosotros lo que hicimos fue justamente, bueno, algo que es como particular de la región, que tenemos muchos diagnósticos y se han hecho estudios. Sí. Entonces, como esto no es nuevo, entonces tomamos justamente los principales estudios, diagnósticos y radiografías que hay en la región, identificamos ejes de acción. Entonces, la idea, tenemos 4 ejes de acción. El primero es la vinculación y confianza. Okay. Cómo empezamos, o sea, cómo fortalecemos y seguimos trabajando en torno a generar confianza, pero ahora con esta mirada regional. ¿Y eso qué implica? Empezar a vincular a las provincias, que la provincia de Arauco, que la provincia del Biobío y la provincia de Concepción nos articulemos, empecemos a trabajar más en conjunto, también llegar a esos territorios. Y también se ha avanzado harto, hay grupos motores en cada una de las provincias, estamos con el diploma de desarrollo de ecosistemas, justamente trabajando en esas 2 provincias, formando a 70 nuevos líderes en estas temáticas. Entonces, tenemos ese eje de acción de vinculación y confianza.
Luego hay un segundo eje que es de oportunidades externas, en el cual lo que buscamos es cómo empezar a conectar y atraer y a vincular oportunidades que están fuera de la región, ya sea a nivel nacional, pero también internacional. Hace poco estuvimos con una delegación del Biobío en Medellín, en Colombia. Entonces, la idea es conectar esos territorios. También, por ejemplo, Startup Biobío tiene una conexión bien fuerte con Miami. Entonces, ir a buscar los elementos que no están. Entonces, por ejemplo, ¿de dónde surge eso? De la brecha que siempre está de cómo podemos hacer que haya más financiamiento privado. Entonces, ahí un poco la pregunta es, ¿esperamos que aparezcan los inversionistas o los fondos de inversión? ¿O empezamos a conectar con los fondos que hay, que están en Latinoamérica, que están en otras partes y donde nuestros emprendedores pueden llegar? Entonces, ese es oportunidad externa. El tercer eje es de proyecto asociativo, que es justamente el que lidera Caro. Y ahí lo que buscamos es hacer sinergia y que empiecen a ocurrir estas iniciativas cruzadas ya, entre distintos organismos. Y por último, Perdón, ¿de ahí nace el programa Origen? Sí, claro, cuando llego al ecosistema tengo ya dos proyectos que estaban en camino. Uno era Origen y el otro es el clúster de empresas de servicios de ingeniería y tecnología, que es del rubro donde vengo yo. Pero quiero... Y ahora estamos desarrollando uno que tiene que ver con mentorías cruzadas, ¿cachai? Donde vamos a juntar a un pyme con una startup. El pyme le enseña a la startup a ser empresa y la pyme le enseña a mirar la innovación. Nos imaginamos que en una cruza muy virtuosa, digamos, de lo que nos estamos imaginando finalmente. Todas estas iniciativas generalmente parten con un muy buen propósito y de repente no sabemos dónde termina. Entonces, en ese sentido, estamos muy abiertos a escuchar lo que nos... Por ejemplo, ahora estamos haciendo la encuesta a los empresarios de qué les pareció, qué mejorarían. Siempre se pueden mejorar las cosas. Pero yo creo que el foco de ecosistema está en agregarle a toda la región un factor que yo echo harto de menos y que hoy día, a través del ecosistema, nos hemos ido dando cuenta que se ha ido creando, que es el factor de la generosidad y la colaboración, que nos cuesta un poco. Nos cuesta, la verdad es que como chilenos nos cuesta harto. A lo cultural, la verdad. Es una cuestión cultural. Que estamos cambiando, sí. Exactamente. Justamente el ecosistema va a eso, digamos, a decirle, oye, yo no estoy perdiendo el tiempo, yo estoy invirtiendo, ¿cachai? Para dejar un mundo mejor para los que vienen, finalmente. Es construyendo confianza también. Para mí es eso. Ha sido, para mí, vamos a ir a un pequeño tiempo. Creo que el tema de la construcción de las confianzas es relevante para una construcción de un ecosistema sano. Y lamentablemente, lo digo lamentable porque requiere mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos caen en el camino porque, pero ¿cómo tanto tiempo y la demora? Pero es parte del proceso porque somos personas y como humanos necesitamos generar esa confianza para generar un vínculo que dure en el tiempo, porque eso es lo que necesitamos, que esto dure y perdure. Exacto. Porque estamos hoy nosotros, pero mañana... Y necesitamos motivar a los que vienen también, porque nosotros no vamos a estar eternamente en el cargo. Nada. El otro día yo hice la pregunta desde mi curiosidad nomás, porque desde no cachando nada, ni siquiera cachando cuánto dura el cargo, digamos. Okay. ¿Cuánto dura esto? Así como para saberlo. No, ya, en definitiva me parece bien, porque yo siempre he pensado que los cargos no se pueden eternizar, ¿cachai? Al final las instituciones se vician, la gente se aburre y se va. Entonces necesitamos tener cambios, buenos o malos, porque yo creo que los buenos también tienen cosas, los malos también tienen cosas buenas, digamos. Sí. Sabemos perfectamente lo que no queremos que pase. Eso. Entonces yo siento que es súper virtuoso también empezar a formar a los que van a venir, a tomar esta posta, ¿cachai? Y seguir con el proyecto del ecosistema Biobío y seguir haciéndolo crecer. Y seguir mostrándolo, porque a mí le contaba a los chiquillos, me pasa que como me muevo a nivel nacional, ¿cachai? Y me ven en el LinkedIn haciendo cosas, oye, y les llama la atención. Oye, Concepción, la región del Biobío está como... haciendo cosas. Interesante. Entonces, eso me gusta mucho, porque igual nos da identidad. Sí. 16 años trabajando desde Tomé, créeme que igual fue una disrupción llegar a Santiago. ¿De dónde? Oye, ¿ustedes son de dónde? De Tomé. ¿Y eso dónde queda? 30 kilómetros al norte de Concepción. ¿Y por qué no están acá en Santiago? Porque no necesitamos estar acá. Si me necesitas a las 10 de la mañana, aquí voy a estar. Entonces, colocar a nivel nacional e internacional
la región, ¿cachai? En el centro, mostrando sus cualidades. Yo tengo videos de la bahía y cuando salgo, esto es Concepción, esta es la bahía, en fin. Y claro, unos videos preciosos que saca Cristian con su bote. Entonces, evidentemente colocar en el foco de la conversación a la región del Biobío con esta gran cruzada de ser la región de la innovación y el emprendimiento, me hace todo el sentido del mundo. Tenemos la tranquilidad, tenemos los espacios, tenemos la cantidad de universidades para poder investigar. Eso Es relevantísimo. Eso es tremendamente importante. La calidad de vida. La calidad de vida. Enos acá, por eso estamos acá, de hecho, nosotros todos. Tenemos todo acá en Concepción para poder hacerlo. Así que la invitación en realidad es para que se vengan a Concepción o se queden aquí, ¿cachai? Te toca pesado tu tercer punto en todo caso. Wow. Qué gran desafío. Claro, Gonzalo, y para cuéntanos el terminar, último. bueno, y el último es que algo importante es el posicionamiento y la comunicación. La comunicación. ¿Cierto? Entonces ahí estamos haciendo esfuerzos para posicionar el concepto, para que de verdad podamos cumplir este sueño de ser la mejor lugar para aprender e innovar, para difundir los casos de éxito, para difundir los programas, las iniciativas que ocurren. Entonces, en la región están, como dice bien Caro, están ocurriendo muchas cosas. Entonces hay que potenciarlas, hay que visualizarlas. Y esos son como los grandes 4 pilares. Y en torno a eso hemos invitado a que se sumen todos los que tengan tiempo, los que quieran, lo que los mueva a esto. Y es un movimiento totalmente abierto. Entonces, ahí, bueno, la invitación a que se sumen, a que ingresen. Y además tenemos, por ejemplo, a nivel de todos los meses, estos encuentros mensuales, que son también para la gente que quizá no tenga más tiempo que ir a una reunión y conectar. Bueno, hay espacios de networking que no son formales, justamente buscamos que las conversaciones fluyan, que se conecten. Entonces, esos son como los grandes pilares. De hecho, eso mismo te iba a preguntar porque hablamos, claro, los que estamos en el ecosistema, me considero partícipe obviamente de él hace mucho tiempo, tenemos claridad de dónde nos podemos encontrar, quiénes son, dónde nos vemos, somos caras como un poco más conocidas, pero para aquel que no conoce, para aquel que no entiende o está aprendiendo ahora qué es el ecosistema, en este caso ecosistema Biobío puntualmente estamos hablando, pero ¿qué elementos les entregamos? ¿Cómo podemos apoyar a que las personas ingresen al ecosistema? ¿Qué tienen que cumplir? ¿Hay algo que cumplir? ¿Hay un perfil? ¿Hay algo ahí detrás para poder ser parte del ecosistema? Yo tengo la sensación que esta cuestión es muy abierta. Exacto. Y mientras más abierta sea, mejor. Diversidad. Hay, claro, por el tema de la diversidad, porque las conversaciones se nutren mucho también. Y porque en definitiva yo siento que estar en el ecosistema tiene que ver con una inversión. ¿Cachai? Entonces la invitación es a invertir en conversaciones diferentes que definitivamente te abren el mundo de una forma distinta, que te permiten tomar decisiones, ¿cachai? Que es como un poco lo que me está pasando a mí, que me empuja a buscar los propósitos que también como empresa teníamos, pero no teníamos cómo canalizarlo y hoy día lo estamos canalizando. Nos organizamos de una forma distinta. Justamente Lemuse quiere que esté más presente, ¿cachai? En estas iniciativas, porque le vemos todo el valor del mundo, finalmente. O sea, yo siento que estamos muy atrasados y que partimos muy tarde, ¿cachai? Con una pila de fenómenos que hoy día están pasando en la sociedad y de los que no nos hicimos cargo nomás, ¿cachai? Y hoy día estamos viviendo las consecuencias justamente de ese desorden, de esa libertad quizás mal entendida, ¿cachai? De esa como rigidez total, ¿cachai? Que tienen otros sectores que prácticamente la gente no se puede ni mover, ¿cachai? Entonces, estamos hoy día muy atrincherados en una tontera que en realidad no nos va a sacar adelante si no nos juntamos, si no colaboramos y si no somos generosos con el otro. Entonces, yo siento que tiene todo el sentido del mundo estar en el ecosistema, es parte de una inversión que no tiene que ver con el tiempo, ¿cachai? Sino que tiene que ver con la construcción. Entonces, ahí está mi respuesta, yo creo que me parece. clarita. Sí, hoy en día no tenemos ninguna restricción, todos pueden ser. De hecho, siempre mostramos
la figura que lo que entendemos como ecosistema son todos los tipos de actores. Sociedad civil, hay fundaciones que están incorporadas, hay emprendedores. De hecho, eso lo quería ver más. O sea, invitamos a que todos los emprendedores de cualquier estilo se sumen, todas las entidades de apoyo, el gobierno, las empresas, las pymes. Entonces, es un lugar abierto porque al final hay conexiones que a priori uno de repente no visualiza. Nos faltan los artistas. También, Sí. muy claro. Sí, los he hecho tanto de menos. La parte cultural, creo que Sí. Ahí está todo el mundo de la industria creativa, Exacto. que al final igual son emprendedores y hay que potenciar. Entonces, está abierto a todo. No, me parece. De hecho, quería retomar otro tema que tiene relación cuando hablamos de ecosistemas. Como decías tú muy bien, desde la biología, tenemos que entender que hay de todos los actores. De repente hasta yo digo, está buenos y malos, pero es absolutamente relevante que estén. Entonces, la invitación acá es que participen todos. Si tú tienes un emprendimiento, si estás pensando en hacer un emprendimiento, va a ser súper enriquecedor tener la experiencia de otras personas, poder conversar cuál fue el caso de éxito o cómo fracasaste. Ecosistema en sí, ecosistema bio, cuando nos reunimos y hacemos los eventos de una vez el miércoles, ¿cierto? El último martes El último martes de cada mes nos juntamos y la conversación es súper grata porque primero informamos respecto a los avances que se están haciendo desde la coordinación, desde la directiva del ecosistema, para posteriormente tener un networking, poder conversar, oye, ¿qué están haciendo? ¿En qué podemos ayudar? Porque esa es la disposición, es en qué podemos ayudar, en qué te puedo aportar hoy a lo que estás haciendo tú. Yo creo que eso es súper importante y es una de las cosas que yo más reconozco de ecosistema, que siempre estamos dispuestos, me incluyo porque me siento partícipe de él, a ayudar al otro. O sea, desde participar en actividades, de ayudar a buscar, no sé, hasta un auspiciador, un sinfín de cosas. Creo que el mayor aporte que nosotros podemos hacer al ecosistema es tiempo. Es nuestro tiempo, si el tiempo es oro, igual es voluntad. Si no tenemos recursos, nosotros no estamos pidiendo recursos, estamos pidiendo tiempo, dedicación a que puedan construir y aportar a que esto crezca. Finalmente, nosotros siempre hablábamos, o todo el mundo hablaba, no sé, de Silicon Valley, instituciones. Bueno, también construyeron y partieron desde pequeños. O sea, tenemos que empezar a darle el lugar que le corresponde a la ciudad, a la provincia, a las capacidades que tiene, a creernos el cuento, que eso es algo súper relevante y que tristemente siento que no se da. O sea, no, es que yo hago, no sé, inteligencia artificial, pero tú, ¿cachai lo que es eso? O sea, como te das cuenta del potencial que tiene. Creo que sirve también ser parte del ecosistema, sirve para empoderar a aquellos que de repente no valoran lo que tienen, lo que saben incluso. Así que yo creo que ahí tenemos harto trabajo como ecosistema. La invitación está hecha, por favor, todos los que quieran participen, síganlo en las redes sociales, pues vamos a dar las redes sociales, vamos a avisar de todo lo que nosotros hacemos. Pero además de eso, ¿cómo se trabaja, por ejemplo, cuando hablamos de ecosistema? El término, yo sé que está súper repetitivo, pero esto se da en muchas áreas. Nosotros como ecosistema estamos pensando en el desarrollo de la región, en base a la innovación, a una serie de cosas más, quizás de la lista más un poco más económica, quizás, pero sabemos que no somos el único ecosistema. Entonces, ¿cómo se vincula ecosistemas bio desde su estrategia, desde sus bases? ¿Cómo se vincula con otros ecosistemas? ¿Existe ese nexo? Es súper interesante lo que está mostrando porque yo diría que hay recientemente se está como posicionando y generando estos movimientos en todas las regiones. Entonces, en todas las regiones están generándose estos movimientos como articuladores de los ecosistemas, pero es un movimiento muy emergente. Entonces, uno visualiza que en Valparaíso está, por ejemplo, EIVA, en Chillán se están también generando la Araucanía, los lagos. Entonces, es algo que yo diría que el siguiente paso es justamente empezar ya a coordinarnos a nivel, y que algo está ocurriendo, pero muy emergente, pero sería cómo nos articulamos a nivel de los ecosistemas regionales. Para cosas simples, por ejemplo, ver cómo, qué políticas tienen que ser aplicadas en cada uno de los territorios, porque son muy diferentes cada uno de ellos. Entonces, y también para conectar buenas prácticas, para también generar nuevos mercados. Entonces, yo diría que eso es como una oportunidad que se viene y que ya está como emergiendo. Entonces, hay muchas cosas por hacer también en ese sentido. De hecho, nosotros acá en la región hablamos de ecosistema bio como el regional, sin embargo, en cada una de las provincias también se están desarrollando sus propios ecosistemas, como potenciando finalmente. Partamos de la premisa que todos tenemos distintas características y potencialidades. O sea, Arauco se caracteriza por unos elementos, Bio por otro, Concepción por otros. Entonces, es
súper válido y relevante que cada una de ellas genere su ecosistema y que hoy, por lo menos en BioBio, están mucho más presentes. O sea, estamos hablando de personalidades jurídicas desarrolladas, ecosistema LA, Arauco, siempre se me olvida el nombre, se me lo pueden El recordar. Círculo Z. El Círculo Z. Entonces, ya a nivel regional considero que ya estamos avanzando considerablemente respecto al posicionamiento de los ecosistemas, Sí. donde obviamente la bandera la lleva acá Ecosistemas BioBio, sí, partió acá. Claro, y hay un punto como original, o sea, como las miradas, cuando uno mira a nivel más global, bueno, obviamente parte por los países, ¿cierto? Entonces ahí tú tienes una unidad de análisis, pero después está la mirada como de las ciudades, pero estas miradas como intermedias, de territorios intermedios como las provincias, las regiones, yo diría que es como también algo más o menos nuevo. Y ha sido súper relevante lo que tú comentas de cómo en cada una de las provincias se están generando grupos motores. Y al final la idea de cada ecosistema BioBio no es poder ser un paraguas articulador y buscar esta sinergia, pero es hoy es muy bueno que ocurra que en cada uno de los territorios las personas que viven o trabajan ahí empiecen a hacerse cargo y empiecen a articularse, empiecen a generar cosas. Entonces, en ese sentido yo creo que estamos como región avanzados. O sea, estos movimientos que han ocurrido nos posiciona como un buen ejemplo. Y no están y uno lo ve, que ven, oye, BioBio, las cosas que están ocurriendo, cómo lo hacen. Entonces, y ha sido bien orgánico. ¿Qué está pasando? Claro, ¿qué está ¿Cachai? pasando? ¿Qué está pasando en BioBio? Ya está metiendo Sí. ruido, si eso es ya está Sí. generando ese ruido. Y respecto a lo mismo, dentro del ecosistema BioBio, obviamente ya llevan un camino amplio, obviamente ya hay un camino recorrido, que de repente es bueno mirar para atrás para ver lo que se ha logrado. ¿Qué rescatan de este periodo? ¿Cuáles son los elementos, así como hitos importantes que ha tenido el ecosistema, por ejemplo? Ya sea una alianza, un logro, un evento. ¿Qué cosas consideran importantes que han ocurrido en el ecosistema? O sea, en el ecosistema aparecen cosas todos los días, una locura. Quizás eso también habría que estructurarlo un poquito y vamos a hacer el esfuerzo de estructurar un poco más la información que llega porque es muchísima. Sí. Y de repente eso también marea y como que cuesta entender, digamos. Y ahí, claro, ahí tenemos un trabajo interesante que hacer en comunicación para poder canalizar los intereses también como hoy día es un montón de cosas que pasan, ¿cachai? Como que se pierde un poco el foco de cuando andas buscando algo específico. Entonces ahí yo creo que vamos a tener que trabajar un poco más. Pero definitivamente en BioBio están pasando cosas muy interesantes a nivel regional. Entonces, me alegro mucho en realidad. Y yo creo que hay que vivir el entusiasmo. ¿Cachai? Yo creo que estamos con exceso de normativa hoy día. Así, prácticamente no nos podemos mover. Y esta organización nos ha dado la libertad justamente de movernos con libertad sin estar pidiendo tanto permiso, ¿cachai? Yo prefiero pedir disculpas que permiso, pero nos permite una velocidad más rápida. Entonces, evidentemente hay cosas súper interesantes, los viajes de los chicos a Colombia, que estemos vinculándonos mucho con las empresas, con las universidades también, que hoy día haya una concepción de que la pyme se necesita en el ecosistema, ¿cachai? No estaba desaparecida. Su texto es, no tengo tiempo, estoy trabajando o sea, no. El tiempo es una condición mental. Si no te lo queréis dar, no va a pasar jamás. Priorización. ¿Cachai? O sea, sí. así es. Y así de simple, digamos, no tiene más análisis. Y así es como ha ido creciendo. Yo te diría que el ecosistema BioBio es la conversación. Es la conversación de vinculación entre nosotros y también con otros entes externos, ¿cachai? Que los invitamos a venir o que ellos nos invitan a ir. Entonces, estamos como en este juego, ¿cachai? Estamos armando un Ciencia Sin Ficción en Ñuble, que es una copia feliz del Edén de lo que estamos haciendo en Concepción, con el foco puesto que esto nace acá, ¿cachai? BioBio es un centro de creación increíble. Entonces, tenemos que darle fuerza y tenemos que juntarnos porque Valparaíso también ¿cómo se diría? Nos hace la pelea. Sí, ¿cachai? empiezan los talones ahí entre una y otra. Claro, o nosotros a ellos, no sé, en realidad, pero es un lugar también rico es un lugar muy rico de creación. Yo trabajé un tiempo con gente de Valparaíso y gente muy exquisita, ¿cachai? La verdad es que tienen un espíritu también muy entretenido.
Entonces, ahí tenemos harto trabajo. Yo creo que yo creo que vamos a tener que poner las pilas en comunicarlo mejor para que los canales sean más fáciles de hacer, pero en Concepción están pasando cosas relevantes todos los días. Y todos los días en el WhatsApp del ecosistema, búsquelo en el Instagram, Ecosistema BioBio, un logo, ¿cómo es? Celeste con morado. Sí. Y ahí van a ver todo lo que pasa todo el día. Entonces, en definitiva, yo creo que abiertas las puertas a seguir construyendo y con el foco en que, en definitiva, podamos seguir convocando, si ese es el tema. Pero como decías delante, o sea, finalmente las puertas están abiertas. Entren y sorpréndanse. Sí, exacto. Totalmente. Yo diría que también algunos hitos relevantes, bueno, hicimos un mapeo, bueno, de esto desde el 2002 en adelante, se hizo un mapeo de la región, se identificaron los principales actores, bueno, está la página web, ya nos constituimos como marca, estamos hoy en día bajo la ley Resider, entonces igual ya hay un poco más de, o sea, está la parte más como organizacional, estructura. Y un proyecto bien bonito que siempre nombro son las 2 versiones del diploma de desarrollo de ecosistema. Entonces ahí justamente en la lógica de cómo generamos nuevos líderes y lideresas es que se han desarrollado 2 versiones, tú participaste en la primera, donde ahí se han formado más de 100 personas, 120 personas más o menos, en desarrollo de ecosistema. Entonces, ahí uno muestra que hemos buscado el nivel de aumentar la profesionalización de los actores, porque en innovación y emprendimiento uno lo puede ver como cómo potencia un negocio, una iniciativa, pero cuando hablamos de ecosistema es otra área de acción, donde se necesitan también ciertos conocimientos, metodologías que son particulares. Entonces, ahí yo creo que hemos sido pioneros en esta formación de una masa crítica no menor. Hoy en día estamos ejecutando la segunda versión con foco en las provincias de Biobío y Arauco, donde ahí también van a generar hojas de ruta para los próximos 3 años de cada una de las provincias, articulándonos con los distintos actores. Entonces, ahí también se han hecho cosas bien potentes. Y yo diría, bueno, y todas las iniciativas que han surgido durante estos movimientos, o sea, por ejemplo, bueno, lo que nombró Carola, de Origen, las mentorías cruzadas, hay un movimiento educacional de los colegios que también están haciendo cosas. Y otro efecto que yo he visualizado que también desde afuera se ve, es cómo de verdad esta articulación o vinculación ya está como más natural entre los actores. Entonces, hay una iniciativa, ya todos vamos a la iniciativa, intentamos apoyarla, que salga lo mejor posible, porque en BioBio ocurren naturalmente muchas cosas. Entonces, yo diría que más que crear más es cómo las potenciamos, cómo buscamos sinergia, que tengan un mayor impacto. Y también yo diría que algo que tenemos que tener foco es cómo visualizamos que al final el ecosistema de emprendimiento lo que buscan es aumentar la actividad emprendedora. Que haya más emprendimiento y que idealmente ese emprendimiento sea más sofisticado. Sea un emprendimiento innovador, ¿cierto? Que con distintos tipos de innovación. Exacto. Entonces, también uno va viendo que hay un portafolio de startups y de proyectos que cada vez son buen nivel. Todo lo que está haciendo Startup BioBio. Por ejemplo, ya tenemos una empresa que salió a la bolsa. Hemos tenido hartas empresas que han tenido inversiones relevantes o están valorizadas en montos relevantes. La de Paulina Asmas, por ejemplo, que es una empresa cuántica, de computación cuántica. Entonces hay elementos, pero obviamente necesitamos que esa masa crítica aumente, que haya más. Entonces yo creo que hay resultados. Obviamente no tenemos que ser conformistas con esto. Hay desafíos de cómo aumentamos que haya muchos más de eso. Pero yo creo que estamos todos alineados a que eso ocurra en las distintas como ejes, etapas, claro, y todos los actores. Entonces, hay que confiar igual que esto no es algo que ocurra de un día para otro. Entonces, y ahí me tomo de lo que tú dices, los ecosistemas son procesos evolutivos. Entonces, de repente uno siente que hay gente que dice, bueno, pero ¿cómo? Todavía no tenemos Centauro, etcétera. Bueno, pero vendrán. Hay que seguir, hay que ser persistente, hay que ser consistente con esto. Y de a poco las cosas van a empezar a surgir. Entonces, yo creo que eso es un elemento importante, que este movimiento no muera, que se mantenga, que se incorpore más gente y que cada uno desde su granito y desde su espacio pueda aportar. Yo te aseguro, Gonzalo, que esto ya no murió. No, esto va a crecer. Es que la tendencia está interesante. Finalmente, la propuesta que les estamos dando yo creo que también la conformación del equipo que hoy día trabaja también tiene una característica bien particular, porque como que todos venimos de distintos lados, ¿cachai? No somos como
todos del mismo... De hecho, No todos públicos, no todos yo privados. yo no los conocía a todos, pues Gonzalo lo estoy conociendo este año, ¿cachai? Creo que no te había ni visto, porque son más encima, como soy media piti de lejos no veo, pues, entonces como hay una mezcla muy virtuosa de los que componemos el ecosistema. Yo estoy aprendiendo como loca, te podéis morir. Los pobres, digo, Gonzalo, no entendí nada, ¿qué onda? Me pasan paper, los leo, no entiendo ni la mitad, porque claramente son jergas distintas que no tienen que ver con mi mundo, ¿cachai? Pero ahí estoy aprendiendo mucho rápido, lo más rápido que puedo, justamente del lenguaje del ecosistema, que no es una cosa que yo maneje. Suele pasar, ¿sabes? Que son más cotidianos en lo que, Sí. en lo que tú crees, respecto, obviamente, a lo que también trabajo con Pau, mi socia. Nos pasa mucho, o sea, cómo acercas, y de hecho eso es una problemática desde mi punto de vista, cómo traducimos, finalmente somos intermediarios traductores, entre la empresa y las universidades, o entre la empresa que desarrolla innovación o la startup con las empresas más grandes. O sea, ¿cómo logras que esa comunicación o ese diálogo sea realmente comunicación o eficiente? Y ese trabajo creo que hoy ya se está empezando a acercar más. Exactamente. Porque antes, olvídalo, yo creo que eso era uno de los elementos más perjudiciales que teníamos en el ecosistema, porque no se lograba ese vínculo, no se lograba esa conversación. Eran puras parcelas que estaban así como las universidades por acá. Puras células. Y las universidades todas separadas también. Exactamente. Yo creo que ese ha sido el mayor logro claro. para quienes hemos estado desde un inicio o de más tiempo, realmente no estoy desde el inicio, pero desde más tiempo en el ecosistema, que noto esa diferencia. Ya noto que no está esa lejanía, como que casi para las empresas es una utopía innovar. Entonces, me voy a tomar un poquito de esto para, viendo que igual tenemos un camino por recorrer, que todavía tenemos desafíos, ¿cuáles consideran ustedes que son como estas brechas que tenemos que abordar? Que ustedes aquí como directiva en ecosistema dicen, ok, nos vamos a enfocar, estos son nuestros elementos. Tenemos claro que hay un plan estratégico, ¿cierto? Que tiene 4 pilares, pero ¿cuáles son esos hitos para ustedes importantes que quieren abordar en el ecosistema? O sea, porque son brechas que consideran que hay que mejorar para que esto crezca más rápido. ¿Hay algunos elementos identificados ahí? Sí, yo tengo 2 elementos bien interesantes que tienen que ver, uno con la comunicación, es como, esto es lo que les decía, pues, cómo lo estamos comunicando, para que no sea un montón de información, ¿cachai? Sino que sea en la línea de no sé, pues, se me ocurre, estoy tirando ideas nomás, no he pensado en serio con esto. Pero cómo ocurre, por ejemplo, en la innovación tecnológica en el área de la inteligencia artificial, y todas estas iniciativas están desarrollándose. Cómo ocurre la innovación en el área de educacional, por ejemplo, y están todas estas alternativas de desarrollo. Entonces, un poco canalizar como por rubro y después ver cómo se cruzan, porque todos nos cruzamos. Esa es una cuestión maravillosa. Eso por un lado, yo creo que hay que ponerle un poco de foco para que sea más robusto todavía. Y definitivamente creo que la vinculación entre la pyme y la startup en la región tiene que existir. O sea, la startup está hoy día, pero como caballo desbocado, mirando todo lo que está pasando en el mundo, y la pyme nos quedamos un poco atrás, ¿cachai? Entonces, ahora, lo simpático es que yo con Lemuse tengo como esa... vengo de ese mundo, jugando con la pyme, ¿cachai? Jugando con las universidades, investigando con ellos. Entonces, como que no es difícil para mí decir, oye, esto se puede lograr porque nosotros ya lo hicimos, ¿cachai? Claro. Entonces, desde la experiencia, creo que es súper interesante abrir las puertas de las pymes, dejar entrar, ¿cachai? Gente que mira desde otra vereda y tener estas conversaciones. Y yo creo que eso también hay que fortalecerlo. Chicos, lo lamento, pero no nos queda mucho tiempo, así que, por favor, Gonzalo, tu último alcance, ¿qué consideras que nos queda por mejorar? Yo creo que de cara a los emprendedores, tener una hoja, un viaje del emprendedor súper claro, donde alguien que quiera emprender tenga muy, muy visual con quién conectar, dónde conectar, en qué momento conectar, porque los elementos están. Entonces hay que esa articulación y ese mapa súper bueno. Y yo diría que algo importante, quizá un poco más a nivel de estrategia, que la región tome como una hoja de ruta y que se diseñe y que sea como de la región. Entonces hoy en día hay una estrategia que se diseñó en el 2023, pero está ahí. Entonces, bueno, ¿qué hacemos para, ya sea esa o la que haya que hacer, tomar y tener este como camino donde todos los actores
estemos como al son de eso. Yo creo que eso también es un elemento importante y que estamos generando. Bueno, y obviamente que hayan cada vez más casos de éxito, que visualizar, que potenciemos eso y que más personas entren al ecosistema. ¿Sabes qué? Diste con algo importante que, primero que todo, muchas gracias a todos por los que nos vayan a ver, nos escuchan. Pero la invitación está hecha. Por favor, sean partícipes, ya sea como oyente o porque quieras aprender, por curiosidad, las puertas siempre van a estar abiertas. Para nosotros como ecosistema BioBio o en general cualquier emprendedor, yo creo que va a estar dispuesto a poder conversar con alguien que le interese el tema. Así que por favor, sin miedo o incluso con miedo, vayan. ¿Ya? Así que por favor, digan sus redes sociales para que nos sigan y se pueda enterar la gente donde nos pueden encontrar. Ecosistema BioBio en Instagram. Y en LinkedIn también. Súper ¿Pero el tuyo personal no? ¿O el tuyo de la empresa también? Sí, el mío es Carola Lemuse, el del LinkedIn, y el de Instagram creo que es la Carola. Pero ahí aparecen más mis gatos que mi empresa, digamos. LinkedIn es el lugar donde me pueden encontrar. Igual en LinkedIn todo ahí Gonzalo del Río y invitado a conectar y que se sumen todos los que quieran. Y de verdad que es un efecto muy... Bueno, por ejemplo, yo he visto algunos emprendedores que entran y de verdad se quedan asombrados. Y ese efecto es muy bonito. Esa es la parte grata, yo creo, de lo que uno le dedica a esto. Es como, oh, esto se puede hacer y es como, no sé. O el otro día que la Geraldine, que también tiene un programa de radio y todo, decía, ya, hoy en día los emprendedores no están solos. Y es verdad, porque emprender es súper difícil. Entonces, estar acompañados, mejor todavía. De hecho, nosotros lo planteamos en nuestro primer podcast para que lo escuchen. Nada más, muchas gracias. Síganos en ciape.chile y en Ecosistema. Gracias. Que estén bien. Chao, chao.